Un café con Galat. Buenas noches, es un gusto estar una vez más con ustedes en este su programa Un Café con Galat. El tema que vamos a desarrollar esta noche es Después de Dios, ¿quién como María? Nos acompaña el doctor Rafael Arango, experto en Biblia, y también está con nosotros la doctora Ana Cecilia Osorio, decana de posgrados de la Universidad La Gran Colombia. Ustedes pueden participar con sus preguntas, comentarios o sugerencias a través de las líneas 287-8355 en Bogotá, a través de la línea gratuita nacional 018-115-116 o a través del correo electrónico uncafé@teleamiga.com. Conduce y dirige doctor José Galat, rector de la Universidad La Gran Colombia. Bienvenidos. Bueno, buenas noches a todos. Que una gran alegría estar de nuevo con ustedes. Qué mejor que en el mes de mayo en que estamos hablar de María. Es el mes especialmente de ella. Bueno, y vamos a hacer aquí una incursión bíblica en María. El título, yo sé que a algunos les puede molestar, pero la verdad, después de Dios, ¿quién como María? ¿Qué criatura es más importante que María después de Dios? ¿Quién? Ninguno, ninguna, solo ella. Y vamos a ver por qué, todas las razones bíblicas de por qué después de Dios, María, que no es diosa, partamos de esa base, María es una criatura, pero una criatura súper excepcional, especialísima, y vamos a verlo paso a paso. Comencemos por esto. María, hija predilecta del Padre, esposa del Espíritu Santo y madre de Cristo, luego madre de Dios, y como madre de Dios también madre nuestra, madre de la Iglesia. Bueno, y otro poco de cosas, de circunstancias que están en ella. Es virgen, es modelo, es corredentora, es intercesora, es mediadora, es reina, cantidades de títulos importantes, y vamos a explorar uno por uno hasta donde podamos, naturalmente. ¿No es cierto, doctor? Comenzamos muy largo, sí, pero comencemos. María, a ver, hija predilecta del Padre, Lucas 1:28. Dice: entró el ángel a donde estaba ella y le dijo: alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. El Señor Dios, el Señor Padre, el Señor Dios omnipotente está contigo, y está contigo, y Él está como con su hija predilecta. ¿Ah? Sí, a mí no me gusta la traducción está contigo que han adaptado. A ver. Me quedo con la antigua de es contigo. Porque Dios es con María, es decir, la única criatura que es con Dios, está en el ser de Dios, es María. Bueno. Luego María, esposa del Espíritu Santo, muy clarito nos lo dice, está en Mateo y Lucas, sobre todo Mateo 1:18.20. El nacimiento de Jesús, el Mesías, fue así. Su madre María estaba prometida a José y antes de vivir juntos resultó que esperaba un hijo por la acción del Espíritu Santo. Por la acción del Espíritu Santo, por obra del Espíritu Santo, no de José. Comencemos por eso, porque algunos hermanos separados denigran de María y pretenden ver en ella, y no solo ellos, ahora muchos teólogos, no todos, muchos teólogos católicos también tratan de rebajar a María, diciendo sencillamente que para poder concebir a José, se acostó con, para concebir a Cristo, se acostó con San José. Esa es una calumnia contra ella, bien clarito, la palabra de Dios dice que fue por obra del Espíritu Santo. Repitamos eso. El nacimiento de Jesús, el Mesías, fue así. Su madre María estaba prometida a José y antes de vivir juntos resultó que esperaba un hijo por la acción del Espíritu Santo. Eso. ¿Y qué nos dice Lucas ahora? En 1:35 nos dice: el ángel le respondió: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Exacto, bien clarito. Jesús es hijo biológico de María, pero es hijo del Espíritu Santo, quien concibe en el
en el vientre purísimo y santísimo de María. Además, ella es madre del Hijo, naturalmente. Mateo 1:16. Mateo 1:16 dice: y Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado Mesías. Bueno, y además es madre nuestra, no es solo madre de Cristo. Madre nuestra porque Jesús nos la regaló, ¿no? Sí. Nos la regaló en la cruz. Se la regaló a Juan y en Juan nos la dio a nosotros, a toda la humanidad. A ver, de Juan 19, 26, 27, recuerden ustedes el episodio cuando está Jesús clavado en la cruz, María fidelísima está a los pies de él, está acompañándolo todo el tiempo. Jesús que está muriendo en la cruz y ella traspasada de dolor, con una espada horrible, atravesándole el corazón y acompañando a su hijo, la reina de los mártires. A ver qué nos dice Juan. Dice: Jesús, viendo a su madre y al lado al discípulo amado, dice a su madre: mujer, ahí tienes a tu hijo. Después dice al discípulo: ahí tienes a tu madre. Y desde aquel momento el discípulo se la llevó a su casa. Y en el discípulo la recibimos todos nosotros, ¿no, Rafael? ¿Por qué le dijo mujer? Ese es otro punto. Yo le explico. A ver, porque también, perdona, los hermanos separados pretenden que Jesús trata despectivamente a su madre diciéndole mujer. En el protoevangelio, en Génesis 3, de una mujer va a descender el Mesías, del linaje de la mujer. Es el protoevangelio, Génesis 3. Después le dice mujer en las bodas de Caná y le dice mujer debajo de la cruz en el Apocalipsis. ¿Para qué San Juan usa la expresión? Para significar que María es la mujer del Apocalipsis, la mujer vestida de sol, que es la reina de toda la creación. Por eso usa la expresión mujer. No es para por debajearla, ni para disminuirla. No, la única mujer por excelencia, que es la mujer del Génesis 3, la mujer de la cruz y la mujer de las bodas de Caná. Y significa con ello que es la mujer del Apocalipsis. Eso fue lo que San Juan quiso hacer. Bueno, una cosita antes de seguir adelante. Ustedes están viendo, a ver, no, enfóquemela otra vez. Están viendo un cuadro absolutamente novedoso. Hermoso. Es la Virgen de la Nueva Alianza, de la espiritualidad del doctor Lino Sevillano. Virgen de la Nueva Alianza, que tiene un bastón en forma de cruz. Y miren, hermosa, llena de ternura, el pecho inflamado de luz. Recuerden la mujer vestida de luz, ¿no? Sí. Vestida de Dios, quiere decir eso. Bueno, es hermosísimo. Es la mujer que es con Dios, es decir, se fusiona con Dios, se diviniza en una forma perfecta porque es sin pecado. Dios se hizo hombre para que el hombre se hiciera Dios, dice San Agustín, para divinizarnos, ¿no? Y ella es la perfección absoluta porque no tiene pecado. Si la Virgen hubiera tenido pecado, Jesús hubiera tenido pecado, porque el pecado se hereda en la carne y en la sangre. Salmo 50, ¿no es cierto? Pecador. Pero fue exceptuada de pecado precisamente para que Jesús, en homenaje no tuviera pecado. Esa expresión bella de San Agustín. Pero ese cuadro que ustedes acaban de ver es una absoluta novedad. Por primera vez se expone. Lo hizo Eber, el escultor, el que hizo precisamente esa formidable escultura que está en el Estrecho del Magdalena, que tiene como 35 metros. El Sagrado Corazón. Jesús ofreciendo en su mano el Sagrado Corazón a nosotros, es decir, el símbolo de la misericordia. Esta es la madre de Jesús, madre de Dios, madre del Salvador, madre nuestra, madre de la Iglesia. Pablo VI la declaró madre de la Iglesia, ¿no? Y la Virgen de la Nueva Alianza, ¿por qué? Porque la antigua alianza, donde se conservaban precisamente la ley, las tablas de la ley, y que era el símbolo, dijéramos, del más sagrado de Israel, del antiguo Israel, era apenas figura esa antigua alianza de lo que es María. María es la nueva alianza porque es la nueva arca de la alianza, que lleva en su vientre nadie menos
que al propio Salvador, A la nueva alianza. la nueva alianza. A la que profetizó Jeremías 31, que iba a haber una Bueno, alianza eterna. ya en un minutico recibimos la primera llamada, déjenos por lo Desarrollar menos un poquito sí, el desarrollar esto aquí, este puntico. Entonces, madre de la iglesia, Pablo VI la Apocalipsis declaró hermoso. 12, 17, ¿qué nos dice Apocalipsis 12, 17? 12, 10. Recuerden ustedes que en Apocalipsis 12 es la mujer vestida de sol, vestida de Dios, para que hablemos claro. Revestida de Dios por completo, divinizada por completo. El arca de la nueva alianza. Ella sí. no es divina, pero fue divinizada. Como somos nosotros con el Claro. bautismo, nos Claro. somos divinizados. 12, 17. A ver, sí. Dice, irritado el dragón por su fracaso con la mujer, se fue a hacer la guerra al resto de su descendencia, a los que observan los mandamientos de Dios y dan testimonio de Jesús. Descendencia de ella, de la Virgen vestida de sol. O sea, que la iglesia ha sido dada a luz por María. Es lo que quiere No, decir. pero el Salmo 45 al final dice, príncipe los harás en toda la tierra. Es decir, en la Virgen somos príncipes, porque somos hermanos del Rey. En la Virgen somos príncipes, Pero dice el estamos Salmo reteniendo 45. esto, que Bueno, en este episodio lo que nos está diciendo es que María da a luz la iglesia. ¿Y por qué la da a luz? Miremosla un poquito más despacio. Resulta que cuando ella da a Jesús a luz, no siente los dolores del parto, porque los dolores del parto son la consecuencia del pecado original. Precisamente una de las maldiciones de Padre Dios cuando expulsa a nuestros primeros padres, a Adán y Eva, del paraíso, una de las maldiciones para Eva es que en adelante ella iba a tener los hijos sin dolor, pero como cometió ese pecado, en adelante parirás con dolor, le dice. En cambio, aquí en el Apocalipsis, mire, es que esto es muy interesante. En el capítulo 12 vamos a leer cómo ella sí tiene dolores de parto. Entonces no se refiere a los dolores de parto de Jesús, puesto que, vuelvo a repetir, en Jesús no tuvo dolores de parto. Pero en cambio en la iglesia sí. ¿Dónde tiene esos dolores de parto María? Recuerden, al pie de la cruz, cuando es traspasado su corazón por la atrocidad que le están haciendo a su hijo. Así como el hijo da a luz, dijéramos, bueno, es una manera de decirlo, en su corazón traspasado, comienza la iglesia, ella en su corazón súper adolorido y martirizado, también da a luz la iglesia. el parto de la iglesia en el final de los días para traer a Jesús por segunda vez, es María la que trae a Jesús por segunda vez. Bueno, pero incluso por Apocalipsis primera 12. vez en la iglesia, voy Sí. a leerles esa parte del Apocalipsis, me la reservo yo, no les digo a estas niñas que la lean. No se la había dado. Miren, dice así, una gran señal apareció en el cielo, una mujer vestida de sol con la luna bajo sus pies y una corona de 2 estrellas sobre su cabeza. Está encinta y grita con los dolores del parto y con el tormento de dar a luz. En ese momento no da luz al Señor, se refiere a la iglesia, que ella con su martirio, repito, sumado al martirio de su hijo que está en la cruz, está dando A luz a la a luz iglesia. a la iglesia. Qué Y hermoso. ahora en el Apocalipsis vuelve a dar a luz la segunda venida de Jesús, ella. Entonces, María es madre del Hijo, pero madre nuestra, madre de la iglesia. Y miren cómo se confirma en Romanos 8:29. ¿Qué nos dice Dice, San Pablo? A los que escogió de antemano los destinó a reproducir la imagen de su Hijo, de modo que fuera el primogénito de muchos hermanos. Primogénito de muchos hermanos. ¿Qué quiere decir? Que no es solamente Jesús, es todo de Jesús con Nosotros. nosotros, Sí. la iglesia. Ahora, Lucas 8:19-21. Dice, se le presentaron su madre y sus hermanos, pero no lograban acercarse por el gentío. Le avisaron, tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. Él les replicó, mi madre y mis hermanos son los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Bueno, con base en esto, algunos
teólogos y hermanos protestantes han tomado el pretexto para decir, miren, si Jesús, primero María tuvo más hijos, y segundo Jesús como que trató de 2 por 3 a María. Esa es una interpretación absolutamente errónea. Primero, la expresión mujer, ya lo dijiste tú, Sí. lejos de disminuir la importancia de María, la enaltece La señala como la mujer del bíblicamente. Apocalipsis. Claro, la mujer del Apocalipsis y la mujer destinada a aplastar aplastar la cabeza y a dar la del batalla demonio. final. La batalla final, nada menos que eso. De modo que el término María es un término respetuosísimo y honrosísimo para la Pero Virgen. miremos el texto. Pero además, no, miremos el texto, ya está ahí. ¿Quién guardó la palabra de Dios y la puso en práctica? Ese es el decir, punto. El piropo que Jesús hizo le cae a la mamá. En ¿sí? primer ¿Quiénes lugar a son los ella. verdaderos hijos? Los Sí. que guardan la palabra de Dios. Bienaventurada tú que has creído. O sea, ella es por excelencia la que guardó la palabra de Dios y la engendró. No, y o la sea que el pre- piropo era para ella. Sí, la pregunta clave es esta. ¿Y quién mejor que María guardó precisamente Eso, la palabra. la palabra de Semejante Dios? tesoro. Si lo dice inclusive el texto, que ella como medita en su corazón todas las Claro, cosas. ¿no? Bienaventurada tú que has creído Pero todo. aquí precisamente tengo que hacer referencia, y excúsenme, pero que me toca a Müller, el nada menos que el cardenal prefecto de la fe, que une en una de sus gravísimos errores, de sus herejías, es precisamente negar que María haya sido virgen en el parto y después del parto. ¿Qué tal? Sí, Y está de prefecto de la fe, allá en Roma, en el puesto más altísimo, diciendo semejante atrocidad. Entonces, esto es una de las, precisamente, de las inquietudes que tenemos, que nos causan perplejidad de cómo una persona que niega dogmas. La vez pasada yo les mostré los libros, con el libro nuevo que cayó en mis manos, afortunadamente, cómo el señor Müller niega la presencia real de Cristo en la Eucaristía y además niega que la misa sea ante todo un sacrificio. Dice que es apenas una cena, es otra tesis protestante luterana. ¿No será el negro que dice Ana Catalina que persigue al Papa? ¿El negro que qué? ¿Y que dice Ana Catalina que hay un negro que anda detrás del Papa? Sí, un personaje negro, pero sí. no de Ana raza negra, Catalina. sino un Ana personaje Catalina de Meri habla de siniestro. eso, un personaje siniestro. Siniestro. Que, sí, dice Ana Oscuro. Catalina de Meri. No sí. negro, sino oscuro, un personaje oscuro, o sea, lleno de Eso dice Ana Catalina, hablando de las profecías de Bueno. este Papa. pero Lleno que de mundo oscuro. Bueno, pero que María no tuvo más hijos lo dice la misma Biblia. Aquí yo saqué hace raticos este plegable. Muy importante. Las sectas tenían razón. Y precisamente que María, además de Jesús, tuvo otros hijos. Aquí con Biblia en mano, la misma palabra del Señor nos va a decir cómo los supuestos hermanos de Jesús no eran hijos de María, sino primos de él. Entre otras cosas porque en el hebreo es muy pobre y no tiene la palabra primo. Primo viene del latín primus, que es de los romanos, que quiere ir primero. Entonces los hebreos consideraban a los primos primeros y segundos los consideraban hermanos. Hay hermanos por adopción, hay hermanos por linaje, hay hermanos por estirpe. En la Biblia hay 4 clases de hermanos. Los Pero mire, primos son hermanos y la palabra primo solo existe en latín, primus, que es lo que usan los romanos. Pero, sí. pero, por Entonces, ejemplo, en la son Biblia, brutos, la carne. palabra hermanos, en Éxodo 2:11 se dice que son miembros de una misma tribu. Eso. Un aliado en Amós 1:19, perteneciente a una misma progenie, en Números 20:14, de la misma religión, Hechos 9:17, compañeros de una tarea, Éxodo 3:21, y ahí sigue No, y jerarquía. dice que Lot era hermano de Abraham y eran tío y sobrino. Era tío y sobrino, la y, que misma Biblia. y que Tobías se casó con la hermana y era una prima. También Es- dice la Biblia. volvemos a eso, decir, es que el tiene- hebreo era muy pobre y no tenía esas palabras, Es esas de muy inflexiones. pocas palabras. Bueno, pero la misma Biblia se encarga después de decir, por ejemplo, en Mateo 27:56 y Marcos 15:40. No busquen ustedes, aquí lo tengo. Dicen que junto a la cruz de Cristo están María Magdalena, María de Santiago y José y la madre de los hijos de Zebedeo. Mateo 4:21 dice que Santiago el mayor y Juan eran hijos de Zebedeo.
Marcos 15:40 dice que junto a la cruz de Cristo estaba María Magdalena y María, madre de Santiago, el menor, y José. Que era María de Cleofás. Lucas 6:15-16 dice que Judas era hermano de Santiago, de Jacobo, pues. Sí. En la carta de San Judas, verso 1, se lee que Judas era hermano de Santiago. Y era primo hermano del Señor. Y según Hechos 1:13, era hijo de Alfeo y hermano de Judas, y así por el estilo. Tengo que la misma Biblia se encarga. Era hijo de María de Cleofás, que Joaquín tuvo un primer matrimonio y en el segundo matrimonio con Ana fue que estuvo la Virgen. En el primer matrimonio dice Juan 19 que estaba la hermana de María y tenía como 20 años más que ella. Y lo que queremos decir es que la misma Biblia se encarga de refutar y de aclarar el infundio según el cual María tuvo más hijos. No tuvo más hijos fuera de Jesús. Y San José tenía voto de castidad, dice Ana Catarina. Y yo le creo. Yo también le creo. No, y el hecho es que le creemos primero a la palabra de Dios que dice que fue concebido por obra del Espíritu Santo, por favor, no por obra de San José. Carne de Jesús, carne de María. Ahora sí, si quieren, comenzamos a recibir, a ver la primera llamada. Ya no podemos seguir. Recibimos la llamada de Rafael, nos llama desde aquí, desde Bogotá. Rafael, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Buenas noches, muy bien, gracias, adelante. Un saludo para todos. No, pues que tengo una pregunta. El doctor Galada a lo largo de todos sus programas ha hablado mucho de la nueva era, pues digamos nos ha dado a entender que todo esto es el imperio de Satanás, del mal. Con esas inquietudes tenía yo, pues vi unos videos en YouTube que hablan de la nueva era, de la teosofía, de Madame Blavatsky, de Annie Besant, del nuevo orden mundial. Sí. Pero curiosamente, pues dentro de estos videos hay videos a favor, hay videos en contra. Hay unos videos también que hablan de las mentiras de la Iglesia Católica. Yo quería saber si ustedes de pronto han visto esos videos. Incluso en esos videos se ve en una foto a Juan 23 saludando a Adolfo Hitler. Quisiera saber qué conceptos tienen ustedes sobre eso, o ustedes creen que quién mandó a hacer estos videos, o pues para que me sacaban de la duda, porque digamos yo desde el racionamiento podría decir la nueva era no, pero la Iglesia Católica tampoco. Les agradezco mucho y una feliz noche. Muchas gracias. Gracias, Rafael. Mira, lo que pasa es que en la Iglesia y Cristo han tenido muchísimos enemigos a lo largo de la historia, muchísimos calumniadores, muchísimos mentirosos, muchísimos acusadores. Naturalmente en YouTube, pues en la internet usted encuentra de todo, cosas en contra y cosas a favor, y me imagino que más en contra que a favor. Bueno, yo al internet no le creo, mis fuentes de información están en libros viejos y en gente seria que hace investigaciones serias. Y yo me acuerdo de un protestante famoso que se llamaba Ludovico Ariosto, un historiador que pidió permiso de entrar en los archivos del Vaticano, y era protestante, siglo XVII, XVIII, y salió convertido en católico cuando miró todos los archivos del Vaticano, de modo que no había ningún secreto vedado para él. Pero eso es, la Iglesia es atacada por todo el mundo, por los ateos, por los masones, por todo el mundo, porque es que las piedras se le tiran a los frutos, ¿no es cierto? Y la Iglesia ha dado muchos frutos, muchas bendiciones. La nueva era realmente sí es de origen diabólico. Si busquen la Biblia, Apocalipsis 12:15, dice que el dragón vomitó agua para ahogar a la mujer. El agua es la era de Acuario y la mujer es la Iglesia. Y entonces el dragón, que es el padre de la mentira, sigue vomitando agua para ahogar a la mujer. Yo no me meto mucho en internet para investigar esas cosas porque me parece muy poco serio y cualquiera le puede meter información al internet. Hay que buscar autores serios y autores buenos, historiadores serios y historiadores buenos, y va a encontrar la verdad. Pero también le digo a Rafael que la nueva era no tiene nada de nuevo. No, pues. Eso es sencillamente la vieja gnosis. Brujería, que en el teosofía. Que en el siglo II y siglo III y IV hizo tanto daño precisamente en aquella época. Y la astrología de Zoroastro. Claro, todas esas cosas. Esos son fantasías y son supercherías demoníacas en contra de la Iglesia y en contra inclusive del sentido común.
Bueno, No, y la nueva era hay nueva- reaparece Sí, a señor. partir del año 50, ¿Qué más? volvió a aparecer. Continuamos con la llamada de María, desde aquí, de Bogotá. María, buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches. Diciéndole a ustedes que los quiero mucho. Gracias. Son excelentes. Nos han guiado por caminos, nos han quitado mucha niebla de la cabeza. Yo le quería hacer una preguntita, a ver si de pronto a través del programa me la responden. Que he oído mucho de los franciscanos renovados y quiero quisiera saber si en Bogotá los hay alguna iglesia donde estén o algo así. Sí, Y otra cosa, antes de que me responda lo otro, doctor, es que acá en Toberín hay un salesiano boliviano, Andrés Acosta, diciendo que la tradición no es así, eso es tradicionalista. ¿Para qué procesiones? Que eso del pesebre y todo eso es un lío. ¿Que eso para qué? Que para qué. Y mi tía, por ejemplo, un día fue a pedir una misa por otra tía difunta, y entonces dijo que para qué rezaban por los muertos, que para qué eso, y que el infierno no existe, y que si existiera el infierno, él sería el primero que se iba a ir. Y yo creo que sí se va a ir si sigue diciendo esas ignorancias. Y que todo, y está, por ejemplo, en la parroquia, que todo el mundo tiene que leer la Biblia desde los chiquitos de infancia misionera, o sea, la Biblia no es la palabra de Dios, desde la infancia misionera hasta, tienen que pasar por todos los grupos. Y es de muy mal genio y parece que tiene que imponer esas cosas de la nueva, de la teología de la liberación a las malas. Eso también quería decirle, y decirles que María es lo más lindo, que yo he tenido una experiencia muy grande con ella, y tiene un oído espectacular. Ella escucha cuando uno le pide corazón y le concede de verdad las gracias que uno le pide. Y de verdad que los quiero mucho, ojalá que sigan ahí, que el Señor les llene de bendiciones, los tenga por muchos y muchos y muchos años más. Y los quiero a todos, a la doctora, a la niña y a estos doctores tan fabulosos que nos ha dado el Señor. A ver, ¿qué dices tú de los franciscanos renovados? Yendo por la 80 hasta al fondo, usted llega a Puente Piedra y ahí está la comunidad de los frailes menores renovados, que es una comunidad que vive la regla primitiva de San Francisco. San Francisco es el tronco más prolífico que tiene la iglesia, tiene 600 comunidades en el mundo de hombres y mujeres, y esa de los frailes menores renovados es muy linda, es impresionante, viven la regla. Y en cuanto a todas esas herejías, pues ahora es común pues que haya sacerdotes, el que niegue el infierno, pues la Biblia dice que es un hereje, entonces ya no es cristiano porque es hereje, y usted tiene toda la razón. Si él se muere creyendo eso, es de los primeros que va a caer en el infierno, según dice la Virgen, que los que no creen son los primeros en caer. De manera que no se preocupe por las herejías, porque hay muchos sacerdotes diciendo herejías. Ore por ellos, ore mucho por ellos, porque el alma es muy importante, y la Virgen dice que oren por los sacerdotes, inclusive dice que hay sacerdotes que han tenido 1000 años de purgatorio, dicen, y que las manos de los sacerdotes se queman con un fuego especial en el purgatorio y en el infierno, por haber consagrado la hostia. De manera que herejías es lo que tenemos ahora, y hemos comentado aquí en este programa y en los de Biblia, Historia y Profecía, muchas herejías sobre la iglesia. Compre los libros del padre Flaviano Amatuli, nosotros se los vendemos sobre los protestantes, sobre la iglesia y sobre las herejías. Nosotros tenemos los libros de ese santo varón, el padre Amatuli, que es un defensor de la iglesia. Bueno, está vivo todavía. ¿Hay otra llamada? Sí, señor. Continuamos con la llamada de Cristian desde Bogotá. Cristian, buenas noches. Gracias, buenas noches. Adelante. noches. Gracias a todos, muy amables. Doctor Arango, si usted Sí. fuera tan amable, es que tengo una duda sobre la Biblia. Los hermanos separados a veces le sacan a uno una escritura cuando uno habla de la Virgen María, y hay una escritura, no sé si es del libro del profeta Jeremías o de Ezequiel, donde dice que en una época el pueblo de Israel cayó en idolatría y hacían tortas a la reina del cielo. Sí, esa era una diosa de esa época. Se llamaba la reina del cielo, y era una diosa antigua que idolatraban en esa época en esos pueblos,
y no tiene nada que ver con la Virgen María. Eso es ya es Exacto. Imaginación de... una dialéctica perversa además. Digamos que algunos de ellos bien intencionadamente le quieren decir a uno, mire, esta devoción, el diablo se disfraza y usted lo que está haciendo es rendirle culto al diablo, o sea, no tenga devoción a la Virgen María, es eso, más o menos. La reina del cielo de la Virgen está en Apocalipsis 12:1 porque es una mujer vestida de sol y con corona de 12 estrellas en su cabeza, que eso quiere decir la plenitud del reinado. De modo que la Virgen, dígale a estos evangélicos que no están en el profeta Ezequiel, que la Virgen María está en el libro del Apocalipsis. Leamos en Éxodo 20:12, ¿qué dice? Dice, Además, es verdad que ella es mi hermana. Es No, hija... 20:12. Ay, sí, no busqué, fue Génesis, perdón. Es Éxodo. Éxodo 20:12. ¿Qué dice? dice, honra a tu padre y a tu madre, así prolongarás tu vida en la tierra que el Señor tu Dios te va a dar. Supongamos que eso que te dijeron, que es que María era la reina de qué, No, es una diosa que veneraban claro. en los fenicios, que llamaba la reina del cielo. ¿Usted cree, o alguien puede creer que Jesús, el Señor y el Dios, va a escoger a una pitonisa o a una bruja para encarnarse? No, por Dios. No. Imposible. ¿Quién es la madre del rey? Salmo 45, por favor, lea el Salmo 45, donde la madre del rey es la reina. Y dice que todas las naciones la alabarán. Es la única criatura que después de Dios se merece alabanza. Salmo 45. Y dice, y príncipes los harás en toda la tierra, nosotros. Y se está refiriendo a la madre del rey, que es la Virgen María, porque la madre de un rey siempre es reina. Yo no he sabido otra cosa, ¿no? Pero es que eso lo dice precisamente el primer libro de los Reyes. Miremos primer libro de los Reyes, capítulo 2. A ver. Primer libro de Reyes, capítulo 2. Sí, yo te digo. 2, 13, 20. Yo te digo, a ver, capítulo 2, un momentico. Capítulo 2 desde el 19, perdón, 2:19. Betsabé es una de las figuras. Sí. Precisamente, a ver, ¿qué pasa con Betsabé? Betsabé fue al rey Salomón a hablarle de Adonías. El rey se levantó para recibirla y le hizo una inclinación. Luego se sentó en el trono. Mandó poner un trono para su madre y Betsabé se sentó a su derecha. Ojo, son figuras precisamente, si el rey Salomón honra a su madre Y le coloca trono y le pone un trono de reina. Dice, se inclina, dice, se postró ante ella, dice la Biblia de Jerusalén. O sea, la gran reverencia porque es la madre de él. Y ya Jesús. dijimos antes el mandamiento, ¿no? Honra a tu padre y a tu madre. ¿Jesús honraría a su madre o no? Si no la honró a su madre, pues no era Dios, porque estaba violando sus propios mandamientos. Claro. Entonces Jesús, que nos da ejemplo, es el primero en honrar a su madre. Cuidado, nos apartamos de esa idea. Apocalipsis 12:1, 12 estrellas en su cabeza. Y 12 12 es plenitud, y es la plenitud del reinado. Y Hay pone una la luna bajo sus pies. plenitud del reinado. Y hay una advocación del año 30 en Hungría que se llama la Reina Victoriosa del Mundo, donde Dios le entrega todo el poder de esta época a su madre. Bien, pero volvamos sobre el ejemplo de Salomón. Se postró ante ella y se sentó después en su trono, y pusieron un trono para la madre del rey, y ella se sentó a su diestra. ¿Qué tal? Claro, porque eso hace un buen hijo, ¿no es cierto? Claro. Si el rey Salomón, buen hijo, honra a su madre, ¿Jesús no la va a honrar? Claro. ¿No la va a poner en un trono al pie de él? Él mismo no va a cumplir la palabra de la Biblia, por Claro. supuesto que sí, claro. Claro que la va a cumplir. Ajá. Bueno, entonces eso. Bueno, Cristian, ¿hay otra llamada? Sí, señor, tenemos más llamadas y correos electrónicos también. A ver.
Entonces continuamos con la llamada de Próspero, desde aquí de Bogotá. Próspero, buenas noches. Buenas noches al doctor Galad y a su gran equipo de trabajo. Gracias, Doctor buenas Galad, noches. en estos últimos tiempos, ¿quién como María está intercediendo por nosotros? Especialmente en ese de su rosario de las advocaciones y en esos fabulosos libros de Anti-Satanás y las bodas del rey. Se están viendo verdaderos milagros. Hay conversiones, hay sanaciones físicas y espirituales. Yo soy uno de ellos. Igualmente, yo he notado en los rosarios que he asistido que se ve verdadera conversión en las gentes, en las personas. Hasta cambia uno cuando charla después en la forma de pensar, hablar y actuar. Hay muchos incrédulos. Yo los invito que lo comprueben por sí mismos y establezcan si en su vida sirven a Dios o a Satanás. Muchísimas gracias, doctor Galán. Gracias, Próspero, pero a propósito del Rosario de las Advocaciones, aquí me llega una carta hermosísima que me ha llenado de alegría. Le piden en la diócesis de Armenia, le piden permiso al señor obispo, que es un administrador encargado, ahora digo quién es. Le piden permiso precisamente para realizar el rezo del Santo Rosario de las Advocaciones en el auditorio de las Betlemitas, que va a dirigir el señor Leo Gómez, escritor mexicano, dice aquí. ¿Y qué dice el administrador? Y miren quién va a ser, nada menos que Monseñor Alberto Giraldo Jaramillo, ese gran arzobispo que fue de Medellín, ese hombre santo y ese hombre gran administrador y bueno, excelente. Bueno, ¿y qué dice él? Concedo la autorización solicitada. Gracias, Monseñor Alberto Giraldo Jaramillo, por este gesto de aprobación de este rosario que se ora con tanta devoción y con tanto fervor. Y naturalmente el Señor lo escucha. Gracias por este testimonio próspero. Sean prósperos ustedes, imiten a Próspero. La prosperidad viene precisamente rezando el rosario y rezándolo con devoción, rezándolo con las letanías, rezándolo completo. Eso es el rosario. ¿Tú qué dices del rosario? Yo quiero decirles que he estado extremadamente impactada porque ha habido mucho desfile de personas a mi oficina a contarme los testimonios, no solo de Manuelito, sino ya también los testimonios del Rosario de las Advocaciones. Una señora, que aquí puedo aprovechar, una señora estuvo en Guayaquil, en el Ecuador, y iba donde familiares y convocó a rezar el Rosario de las Advocaciones. Dice que fue tan impactante que personas que andaban en el pecado, con solo escuchar el Rosario, se fueron a la confesión. Si esa sola persona lo hizo, vale la pena el Rosario de las Advocaciones. Y les voy a decir, la señora dice que tuvo una manifestación terrible del enemigo. El enemigo se le presenta, una señora muy buena, de mucha oración, se le presenta y ella dice que lo ve del ojo, le sale sangre, pero que ve que en el ojo está como la tierra quebrada, cuando está reseco. Y que muy rechinante estaba el demonio, pero que cuando desaparece siente en su corazón la voz del Señor que le dice, es fuerte el rosario, y el enemigo siente que se le está acabando su poder y su tiempo. Entonces miren, y gracias de nuevo a Monseñor Alberto Giraldo Jaramillo, administrador apostólico precisamente de la diócesis de Armenia, por haber dado esta autorización. Para los que te han tenido dudas, sepan que con ese rosario estemos derrotando precisamente a Satanás. Yugoslavia, la Virgen dijo una cosa sobre el rosario muy importante. Dijo que el rosario era la cadena con que Satanás sería atado al final de los días. Dijo la Virgen en Yugoslavia. Y el Beato Alano, que habla sobre el rosario, tiene 15 promesas en el rosario. 15 promesas. El rosario es una oración muy poderosa. Yo tuve una persona que se iba a suicidar y que se emborrachó antes de suicidarse, y la Virgen de la Paz se le apareció y le dijo que rezaran mucho el rosario por Colombia, porque sobre Colombia pesaban muchas calamidades y que con el rosario podrían mitigar, podrían aminorar todo, amortiguar todos estos acontecimientos.
rece el rosario que quiera, pero rece el rosario. Y si puede rezar con Juan Pablo II, le quedaba tiempo para rezar los 4, ¿no? ¿Por qué no nos queda tiempo a nosotros? Mire, el rosario de las advocaciones es el mismo rosario Claro. siempre, solo que se reza con gran fervor, con gran entusiasmo y con gran concentración. Y lo que pasa es que se le colocan más oraciones, sacando más tiempo, digamos, no es el rosario que hacemos nosotros de 15 minutos, que es un rosario válido, sino que este rosario requiere de más tiempo y de más dedicación porque se hace con mucha unción y con mucha reverencia y se hace con muchísimas personas. Mire, todo rosario es escuchado, pero depende también el grado De conversión. de conversión, de devoción Sí, y de de fervor devoción. con que uno lo reza. Oiga, hay un chiste muy bueno de Santa Teresita de Jesús. A ver. Que ella se arrodillaba a rezar el rosario y al lado se le arrodillaba una viejita con Parkinson, ¿no? Y cuando Santa Teresita empezaba a rezar, la del Parkinson llevaba su camándula, empezaba, ¿no? Y entonces no la dejaba rezar el rosario. Y entonces decía Santa Teresita, yo rezo un largo Padre Nuestro de media hora, porque la hermanita no me deja rezar con el ruido. Y era que con la camándula le pegaba a la mesa. Santa Teresita era muy divertida. Bueno, ¿hay más llamadas? Sí, doctor, me dicen que tenemos una llamada desde Buenos Aires. Adelante. Vamos a recibir a Liliana. Liliana, buenas noches. Buenas noches. Sí, Llamo buenas para noches. saludarlos a todos. Es la primera vez que me puedo comunicar. Hola, buenas noches. Buenas noches. Estoy muy contenta de comunicarme con ustedes. Les agradezco, bueno, esta posibilidad. Y bueno, en realidad llamo para contarles que con mi marido hace más de 2 años empezamos a rezar el rosario común de forma diaria y para dar testimonio que realmente la Virgen ayuda muchísimo y nosotros también queremos dar un testimonio. Nosotros en un momento por ignorancia recurrimos al Reiki y comenzamos a notar cosas extrañas en nuestra casa. Mi nene en ese momento era chiquito y sentíamos una presencia. Y con el rosario y con oración de liberación pudimos sacar eso que no lo veíamos por suerte, porque creo que no estaría hablando con ustedes, tengo terror. Y bueno, doy ese testimonio porque a veces uno por ignorancia peca. Oiga, ustedes tienen en Argentina una cosa hermosa, la Virgen del Rosario de San Nicolás de los Arroyos, subiendo de Buenos Aires hacia arriba, esa hermosa revelación de la Virgen de San Nicolás de los Arroyos que Juan Pablo II quiso, y que quiso mucho. Dicen que todo el que va a San Nicolás de los Arroyos se convierte, de modo que suba y rece por la conversión nuestra, allá a San Nicolás de los Arroyos. Bueno. Me parece lindísimo esa vocación. Pero de paso, miren precisamente a Rafael que nos llamó el primero, tu tocayo, que en cierto modo estaba estaba con dudas acerca de la nueva era. Miren cómo estas cosas de la nueva era, como la que nos dice ahora Liliana, son precisamente engendros satánicos, uno de las tantas formas y expresiones de la nueva era que trae, que en el fondo son el mismo engaño satánico. Tengo un niño de 2 años y medio con problemas que se lo tengo que mandar a un exorcista porque su papá practicaba esas cosas. De 2 años y medio, pobrecito. Sí, le creo. Uy, sí. Pero nos tienen que vamos a una pausa, ¿no? Sí, Bueno. señor, vamos a unos cortos mensajes de interés y enseguida regresamos con nuestro tema de hoy. Después de Dios, ¿quién como María? Ya regresamos. Un café con Galat. Muy bien, y continuamos con nuestro tema de hoy. Después de Dios, ¿quién como María? Vamos a continuar con la llamada de Leonor. Nos llama desde Cazuca. Leonor, buenas noches. Buenas noches, doctora, ¿cómo está? Muy bien, buenas noches. Y a los ilustres señores y doctores, muy buenas noches. Buenas noches, adelante Leonor. Doctor, mi pregunta es respecto a lo que dijo este señor de los sacerdotes que afirman ante toda, se llevan por delante toda una asamblea
¿cómo les van a negar el dogma de la Virgen Santísima? ¿Cómo van a negar verdades que hemos aprendido desde niños? Por Dios, yo digo, ¿dónde están los obispos y dónde están los formadores de determinados seminarios? Con todo respeto, pero yo lo digo. Sí, Bueno. precisamente esa es nuestra perplejidad. Claro. Es nuestra perplejidad porque no todos los obispos, pero sí muchos de ellos, permanecen callados Indiferentes. y no se pronuncian frente a las herejías y las atrocidades contra la fe que están diciendo muchos de los sacerdotes. Sin ir muy lejos, aquí nos decían antes de Toberín, por ejemplo, Sí, de todo. Atroz, del sí, barrio sí. Toberín. el párroco de Toberín, según esto. Pero es que yo mismo he oído Lo ha también vivido. atrocidades y las he vivido en mi parroquia. Sin ir muy lejos, un sacerdote jesuita de nombre Silvio, que dijo que prácticamente que el demonio no era ni importante. Y yo le demostré con 13 o 14 citas de la Biblia que era importantísimo. Claro que nunca la importancia que tiene Dios, porque lo fundamental y lo importante del mensaje nuestro es la importancia de Dios. Pero la importancia secundaria y subordinada es la de Satanás, que es el enemigo permanente. Miren toda esta cantidad inclusive de errores y herejías que se han suscitado. ¿Quién las suscita? El enemigo de Dios, la nueva era, todas estas atrocidades, la misma negación de los dogmas y de la fe y de las verdades morales. ¿Quién las suscita? El enemigo de Dios. Es ese. Yo he invitado al padre Silvio a unas reuniones de liberación. Ojalá. Y que lleve valeriana el padre Silvio para Pero que yo, vea, para no que vea lo alargarme que es. en el próximo café, yo voy a leer la carta que le pasé a mi párroco, porque sigo alarmado. Le dije a mi párroco hace mes y medio y no ha querido tomar Medidas. Mañana a las 11 de la mañana allá en Belén tengo el exorcista oficial de la diócesis de Barcelona para que el padre Silvio vaya y... Bueno, pero aquí me dicen que lea la carta, la voy a leer. Les voy a leer, mire. Voy a leerla para que ustedes entiendan cómo es la cosa. Él dice que no importa si existe o no existe el demonio. Repito, es el padre Silvio, un jesuita, tenía que ser jesuita. Y no tengo nada contra los otros jesuitas. Tú sabes que aquí defendemos la obra de San Ignacio, magnífica, extraordinaria. Y la de los Y jesuitas la gran durante cantidad de 5 sabios siglos. y de santos que ha tenido Y de esa... mártires, claro, y de todo. pero los Sí, últimos, sí. por favor, esos son el Yo conocí escándalo. un santo que resucitó un muerto en Palermo, padre López. Bueno, jesuita, entonces les sí. voy a leer la carta. Mire, con ocasión de lo enseñado en el Evangelio de Mateo 1, 22, 30, el sacerdote jesuita y brasileño que celebró la Eucaristía el día 27 de marzo a las 12 en la parroquia de San Norberto hizo esta afirmación: no importa si existe o no existe el demonio. Y aunque es verdad que lo fundamental y central del Evangelio no es el demonio sino Cristo, no se puede desconocer la importancia bien que secundaria y subordinada de los ángeles rebeldes y de Satanás a la cabeza de ellos. En efecto, si los demonios no fueran importantes, primero, ¿por qué Jesucristo practicó exorcismos para echar fuera a los demonios? Y aquí cito varios ejemplos. En Mateo 4, 23, 24, 8, 6, 28, 33, 9, 32, todas las citas. Como cerca de 20 exorcismos que practica el Señor. Segundo, ¿por qué cuando Jesús envía a sus discípulos a evangelizar les da también el poder de echar demonios? Está en Marcos 13, 14, 15, 6, 7, 12, Mateo, etcétera, etcétera. Tercero, ¿por qué a los que crean Jesús da el poder de expulsar demonios? Aquí lo hemos citado varias veces, en Marcos 16, 17. Los que crean en mí, Les acompañarán estos signos. eso, y entre esos expulsar demonios. ¿Por qué no se nos manda guardarnos de doctrinas de demonios? Por ejemplo, en 1 Timoteo 4:1, en 2 Timoteo 4:3, en Hebreos 13:2, en Colosenses 2:4. Porque el demonio es mentiroso. Quinto, ¿por qué San Pedro nos previene que el rey de todos los demonios,
entre comillas, el diablo ronda como león asesino buscando a quien devorar. La segunda carta de Pedro 5:8. ¿Por qué el hombre debe cuidarse del poder enemigo? Nos dice cuídense del poder enemigo. Lucas 10:19. Ejemplos. Judas, por no cuidarse, permite que el enemigo entre en él y que lo posea en cierto modo. En Juan 16:26. Ananías, ese personaje que relata en los Hechos de los Apóstoles, que se deja tentar del demonio también y es castigado por San Pedro. Pero hay más. Séptimo, si el poder de Satanás no fuera importante, ¿por qué se atreve a tentar al mismo Jesucristo? Recuerden las tentaciones. Octavo, ¿por qué Jesús mismo nos dice que tengamos temor de los que, comillas, los que matan el cuerpo pero no pueden matar el alma, sino más bien de aquel que puede llevar a la perdición tanto el alma como el cuerpo a la gehenna, o sea, al infierno? Décimo, ¿por qué si no fueran importantes buscan desterrar, arrebatarnos la palabra cuando nos ha sido predicada? Eso lo dice Marcos en 4:15 y Lucas, en las parábolas, cómo a unos les arrebató la palabra. 11. ¿Por qué Jesús pide a su Padre no que nos retire del mundo, no que retire del mundo a sus discípulos, sino que, comillas, los guarde del maligno? Si no fuera importante, ¿por qué Jesús, aún después de su resurrección gloriosa, afirma que el mundo yace en poder del maligno? Eso lo dice en la primera carta a Juan 5:19. Si no fuera importante, ¿por qué ya el poder ejerce el poder sobre el mundo? Tercero, y otras interrogaciones que vienen, y en el fondo, pues, cuando un sacerdote dice que, como el padre Silvio, dice que no es importante el demonio, en el fondo lo que quiere repetir es las mismas tesis heréticas del padre Jaime Vélez Correa. Aquí tengo el libro, enfóqueme la cámara. Lástima, porque con Jaime Vélez Correa hicimos muchas jornadas importantes. Pero él era filósofo. Él era filósofo. Bueno, sí. Y entonces en este libro, desgraciadamente, él pretende que Satanás es un buen gay, como dicen los gringos, y que es inofensivo. ¿Qué tal? O sea que no es importante. Es una manera insidiosa, tanto la del padre Silvio como la del padre Jaime, de negar la existencia del demonio. No se atreven a decir que no existe, porque caerían automáticamente en la herejía que el código canónico castiga con la pérdida del estatus, sencillamente. Entonces, claro, en una forma sigilosa y mañosa, para evitar eso, pero equivale a lo mismo, decir que no son importantes, es decir, casi que no existen. Entonces, miren ustedes en qué situación estamos, porque la última persona que nos llamó precisamente se queja. A ver, esta es la señora que nos llama aquí de Buenos Aires. O Leonor. De Cazuca. De Cazuca. Leonor. De Cazuca. Sí, desgraciadamente, doña Leonor, hoy pupulan estos sacerdotes que esparcen las herejías, que esparcen la apostasía, que están negando las verdades fundamentales de fe. Pero ya muchas veces les he citado a ustedes, y no lo voy a hacer ahora, el capítulo 2 de la segunda carta de Pablo a los tesalonicenses, que dice que precisamente en estos tiempos, del final de los últimos tiempos, vendrá la herejía generalizada. Y doctrinas de demonios. Exacto. Doctrinas de demonios. El padre Vélez, como le hizo daño al CELAM, y a través del CELAM a tantos sacerdotes en toda América Latina con sus libros y sus cosas. Bueno. Realmente negarle la misericordia a las personas, de arrancarlos de la tiranía del demonio, que es lo que el demonio pretende, poder conservarlos. Yo les contaba que mañana tengo allá en Belén al exorcista de la diócesis de Barcelona, nombrado por el cardenal en Barcelona, que sí cree en el demonio. Entonces, va a acompañarnos en la Eucaristía a mediodía. Bueno, ¿hay más llamadas? Sí, señor. Vamos a continuar con la llamada de Miriam desde Mosquera. Miriam, buenas noches. Muy buenas noches, ¿cómo estás? Primeramente, para saludar al doctor Galat y felicitarlo por tan excelente programa. Hablando del Santo Rosario de las Advocaciones, para dar un testimonio supremamente hermoso en el cual pude
vivir anoche, porque allá organizaron un Santo Rosario y afortunadamente pudimos asistir varias personas de aquí de Bogotá, donde asistieron más de 1.700, 2.000 personas en un coliseo, donde se sintió el Espíritu Santo, cómo nos llenaba, cómo se sintió en este momento la presencia del Señor, de Mamita María, todos orando y rogando, suplicándole a ella para que este mundo tan pecador nos convirtamos, cambiemos y nos demos cuenta que ella va a ser la que le va a aplastar la cabeza a la serpiente. Te felicito por tan excelente programa. Al hermano Leo Gómez, para que el Señor lo bendiga, lo ayude y siga haciendo este Santo Rosario de las Advocaciones tan supremamente hermoso. Muchísimas gracias y Dios los siga bendiciendo. Gracias de nuevo a Monseñor Alberto Uribe Jaramillo, el administrador apostólico Alberto Jaramillo. Jaramillo, el administrador apostólico de Armenia, de la diócesis de Armenia, por habernos dado esa autorización. Miren el fruto tan hermoso. 1.800 personas que rezan el rosario de las advocaciones, con qué fervor. Y bueno, los frutos se están viendo. Ahora que hablaste de Uribe Jaramillo, él hizo 8.000 exorcismos. Un obispo que sí creía en el diablo. Claro que sí creía en el diablo. 8.000 exorcismos hizo. Y sabía que el diablo era importante, no más importante que Jesús, ni más importante que María. Un día les cuento un exorcismo de Monseñor Alfonso Uribe para que vean cómo era. Bueno, ¿hay más llamadas? Sí, señor. Silvio. Vamos a recibir la llamada de Eli, desde aquí de Bogotá. El padre. Eli, buenas noches. ¿Es padre? Sí. El padre, sí. Padre Eli. Padre Eli. Adelante. Buenas noches. Adelante, padre. Doctor Galat, me siento muy honrado porque desde hace 15 días escuché que me estaban extrañando. Sí, claro, padre. Claro, padre. Y seguimos orando por usted y por su... como el suyo, y el doctor Rafael Arango, y el de las doctoras que lo acompañan, pues yo me siento también triste de no haber podido comunicarme. Hoy quiero mandar un pequeño saludo al divino niño, al Emanuelito, que va a ser muy cortico. A ver. Hemos estado orando con Emanuelito por usted, padre. Emanuelito, niño divino, del Padre Eterno, único Hijo, a quien María ha concebido por obra y gracia del Santo Espíritu. Enseguida, doctor, quiero decirle lo siguiente sobre el tema que hoy se está tratando. Hablaban de la Reina del Cielo. Como explicó muy bien el doctor Rafael Arango, se trata de esa diosa. Pero los católicos tenemos una reina en el cielo que fue definido, mejor, fue una fiesta proclamada por el Papa Pío XII, no recuerdo bien si fue en el año 1954 o 1955. Esa fiesta se celebraba primero el 31 de mayo de cada año y segundo se pasó al 22 de agosto, o sea, a la octava después de la Asunción de la Santísima Virgen María. Quiero también dar un testimonio para ver cómo la Santísima Virgen nos ayuda. Yo estuve un tiempo fuera de mi congregación, que es la de los Padres Salvatorianos. Había pedido licencia a mis superiores por algunos tiempos, por algunos motivos especiales. Se me cumplía en el año 1984, el día 31 de enero. Me faltaba por lo menos un mes que yo necesitaba antes de poder regresar a la comunidad. No tenía cara para hablar con mis superiores y pedirles más prórroga. Entonces oí decir
que en Nemocón hay una virgen que se llama la Virgen de las Tres Gracias. Ah, sí. Me fui un día a las 2 de la tarde y le recé a la Santísima Virgen pidiéndole que me ayudara en esa situación, porque yo no tenía cara para hablar con mis superiores y pedirles una nueva prórroga. Regresé aquí a mi casa en Bogotá a las 6 de la tarde y una viejita que me cuidaba la casa me tenía una carta. Le dije, ¿quién se la entregó? Me dijo, un sacerdote. Leí la carta y en esta carta me decían, ya la comunidad no le puede dar más prórroga. Sepa que su licencia se vence definitivamente el 29 de febrero. Con eso me di cuenta que era año bisiesto, porque los otros años no tienen el 29 de febrero. Exactamente ahí estaba incluido el mes que yo necesitaba y que le estaba pidiendo a la Santísima Virgen. Ese es el testimonio que quiero dar aquí hoy, en que se está hablando de la Santísima Virgen. Gracias, Padre Eli. Espero que, como dicen los campesinos, sus vistas están mejorando. Están mejorando. Gracias por ese testimonio. Tenemos muchos testimonios de cómo la Virgen Santísima escucha precisamente a los que imploran con humildad y con fe el poder de ella. La Virgen no es poderosa por sí mismo, pero como dice San Bernardo, es la omnipotencia suplicante. Todo lo que se pide a través de ella, su Hijo lo concede, y nada de lo que ella pide se lo niega. Eso que lo digan precisamente en las bodas de Caná de Galilea, los novios, en donde en esa fiesta escaseaba el vino, se iba terminando el vino, y gracias a que la Virgen le pidió a Jesús, Él lo hizo. El milagro no es tanto que haya transformado el agua en vino, eso le quedaba facilísimo a Jesús. El milagro era que no era el momento en que Él debería comenzar a mostrar su gloria, a mostrar sus poderes, pero únicamente porque su madre se lo solicitó, Él accedió. Por eso es la omnipotencia suplicante. Le dijo, madre, primero ese no es problema tuyo ni mío, y luego le dijo, y tampoco ha llegado mi hora. Pero ella se quedó todavía muy llena de preocupación, porque ella es muy solícita de las necesidades del prójimo, está pendiente, está llena de caridad, de amor, y precisamente ella sufría y se angustiaba por la angustia que sentían los invitantes a la boda al carecer de vino, y sin embargo, precisamente porque ella se lo solicita, el Señor accedió. Omnipotencia suplicante. Pero es poderosa por otra cosa. A ver. Porque dice la Biblia, el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. O sea, la única criatura en que el poder de Dios la cubrió totalmente, el poder del Altísimo. Cuando nos dice recibiréis poder cuando venga el Espíritu sobre vosotros, dice San Lucas, a nosotros nos da un poder muy limitado, como San Francisco Javier, que resucitó 123 muertos con el poder del Altísimo, pero a ella le entregó el poder del Espíritu Santo por concesión. Una concesión del Padre. Bueno, es una comprobación de lo que dice precisamente este santo, de que ella es la omnipotencia suplicante. Y con mucho poder. Sí, señor. Tenemos a Adriana, nos llama desde Armenia. Adriana, buenas noches. Adriana. ¿Tenemos una siguiente llamada? Bueno, mientras entran más, les vamos a pedir que se comuniquen al 287-8355 en Bogotá o a través de la línea gratuita nacional 018-115-116. Recibimos a Sandra, doctor, ya entró la llamada. Sandra, ¿desde dónde nos está llamando? Sandra, buenas noches. No, parece que no está Sandra, continuamos, doctor. Entonces, María es virgen, Isaías 7:14 la anuncia, con unos 6 siglos de anticipación. Isaías 7:14. El profeta Isaías.
Pues el Señor mismo les dará una señal. Miren, la joven está encinta y dará a luz un hijo a quien le pondrá el nombre Emanuel. Que tome nota el cardenal Müller. No, y todos los que Todos dicen los que que dónde miren. sacamos el nombre de Emanuel. Sí, claro. Y que María no fue virgen precisamente en el parto y después del parto. ¿Y qué dice Lucas en 1:27? Dice, a una virgen prometida a un hombre llamado José de la familia de David, la virgen se llamaba María. Virgen, clarito, clarito. Bueno, entonces, además ella es modelo. ¿Modelo de qué? Primero, modelo de fe. A ver, miremos en Lucas 1:45. María, modelo de fe. Dice, dichosa tú que creíste, porque se cumplirá lo que el Señor te anunció. Bueno, María, modelo de meditación, de mística. Lucas 2:19.51. Pero María conservaba y meditaba todo en su corazón. Y después el 51. Regresó con ellos, fue a Nazaret y siguió bajo su autoridad. Su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Guardar en el corazón es meditar, contemplar, o sea, una forma superior de oración, de comunicación con Dios. Ella es modelo. María, modelo de humildad, Lucas 1:38 y 48. 38, 48. Respondió María, yo soy la esclava del Señor, que se cumpla en mí tu palabra. El ángel la dejó y se fue. Y en 48, porque el poderoso ha hecho grandes cosas por mí. Su nombre es, porque se ha fijado en la humillación de su esclava. Y en adelante me felicitarán todas las generaciones. En otras traducciones dice, y me parece hermoso, porque ha visto mi insignificancia. Es decir, María no se engrandece por sí misma. Todo lo que tiene y como título de grandeza es recibido el Señor. Eso se llama humildad. Esa es la humildad de María. Ella no lo toma por sí misma, sino como recibido, como regalo inmerecido del Señor. Y por eso se declara esclava y habla de su insignificancia. Y por ser humilde, el Señor la engrandece. Porque los humildes serán, los que se humillan serán ensalzados. Y los que se ensalzan serán humillados. Humillados, dijo el Señor. Y ella es modelo de humildad. Modelo también de ¿qué? De caridad. Por ejemplo, de caridad, de amor al prójimo, por amor de Dios. Lucas 1:39-45. Dice, entonces María se levantó y se dirigió apresuradamente a la serranía, a un pueblo de Judea. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. Cuando Isabel oyó el saludo de María, la criatura dio un salto en su vientre. Isabel, llena de Espíritu Santo, exclamó con voz fuerte, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? Mira, en cuanto tu saludo llegó a mis oídos, la criatura dio un salto de gozo en mi vientre. Dichosa tú que creíste, porque se cumplirá lo que el Señor te anunció. Aquí hay varias cosas. Primero, ¿quién es Isabel? Prima de María. Pero es una prima, pues ya en edad provecta, en edad avanzada, ancianísima. Sin embargo, está embarazada. ¿Y qué dice María? Tengo que ir a ayudar a mi prima. Y emprende semejante trayecto, que en esa época pues debía ser muy azaroso, lleno de bandidos, lleno de peligros. Ahí está el santuario. El santuario está en Ain Karim, sí, hasta en la Virgen subió. Entonces ella dice que presurosa, además, No, cuando hace la caridad. Subió con prontitud a servir a Isabel. La Exacto. primera obra de misericordia que aparece en los evangelios. Subir con prontitud a servir. A servir. Eso. Después, en multitud de ocasiones ella precisamente se conduele de ¿qué? De las necesidades del prójimo. Está atentísima a nuestros problemas, a nuestras carencias, a nuestras necesidades. Por eso es que nosotros acudimos a ella demandando a través de ella el favor de Dios.
¿Qué fue lo que hizo? Vuelvo a repetir, en las bodas de Caná, ¿no es cierto? Claro. Ella se conmueve de que los invitados van a estar abochornados porque no tienen cómo invitar como es debido a los invitantes. Oiga, y tenía invitados. tanto poder y tanta unción que le transmitió el Espíritu Santo a Isabel y le dio el don de conocimiento y santificó a Juan Bautista en el vientre. Con el vientre. Eso es una cosa, un pasaje impresionante. Y miren inclusive cómo su prima la trata, para que de ahí tomen también ejemplos los hermanos, algunos hermanos separados que desprecian a María. Volvamos a leer un poquito. ¿Quién soy yo Y mire, para que la madre de mi Señor Venga a visitarme. hasta mí? exacto. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor? ¿Quién le reveló eso? El Espíritu Santo. O sea, y Isabel Señor en hebreo es Dios, la palabra Dominum es. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor? Para que la madre de Dios, por eso en el Ave María necesitamos madre de Dios, porque es la madre de mi Señor. Claro. Y es Isabel inspirada por el Espíritu Santo. ¿Qué le transmitió María? Claro, vuelve a leer. Porque por ella no. No. Entonces dice, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Ahí se va haciendo el Ave María completo, ¿no es cierto? ¿Y quién? Sí. ¿Quién soy yo? Mire, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? Eso le dice su prima que es anciana y que debería tener pues un mayor ascendiente sobre la otra. Y sin embargo, miren cómo le dice su prima. Si eso le dice ella inspirada por el Espíritu Santo. ¿Qué le Subrayo transmitió esto. María? Entonces, ¿cómo debemos nosotros tratar a María? ¿Con desprecio? ¿Con indiferencia? Miren, aquí nos ¿Quién? da una Una prueba, lección. el Señor, una gran lección de cómo debemos tratar precisamente a su Madre Santísima. ¿Quién soy yo? Bueno, pero hay más. María, maestra. Bueno, ya está, eso ya lo leímos, 2:5. Haced lo que Él os diga. 2:5. Corredentora, miren, ¿por qué María es corredentora? Voy a explicarles. Resulta, si nosotros leemos en Colosenses lo que dice Pablo 1:24, leamos, escuchemos. ¿Qué nos Dice, ahora me alegro de sufrir por ustedes, porque de esta manera voy completando en mi propio cuerpo lo que falta a los sufrimientos de Cristo para bien de su cuerpo, que es la iglesia. ¿Algo faltó a los sufrimientos de Cristo? ¡Oh! Qué interesante lo que dice Pablo en esta carta. En cierto modo, pues no faltó nada, porque fue suficientísimo el sacrificio de Cristo. Pero Él mismo quiso que a través de los sufrimientos nuestros completáramos la obra de la salvación, la redención, entre otras cosas. Entonces, si Pablo dice que completa con su sufrimiento lo que faltó al sufrimiento de Cristo, y debemos imitar en eso al Señor, a Pablo, todos los cristianos, es parte de la cruz que Él nos pone. Lo que pasa es que nosotros somos el cuerpo de Cristo, y somos el cuerpo de Cristo dentro de la historia. Nosotros somos el cuerpo de Cristo, y Cristo es la cabeza, y la cabeza ya no puede sufrir más, porque está glorificado en el cielo. Entonces, Cristo sufre en nosotros, el cuerpo de Cristo. Eso. Y nosotros aumentamos o completamos con nuestro sufrimiento, aceptado voluntariamente, ofrecido con amor, completa la obra de la redención, o sea, nos hace corredentores. Si eso hace con nosotros, ¿no lo iba a hacer con María? Sí, hizo con Pablo. Por favor. Claro. Entonces, ¿por qué María allá a los pies de Jesús, muchas espadas de dolor, no solo una, le dice, inclusive le dice el sacerdote, el sumo sacerdote, cuando va a consagrar a Jesús, que le dice que una espada de dolor atravesará su corazón. Simeón, el anciano Simeón. Pero no es una espada, esa espada son muchas espadas. Tú escribiste un libro como con 37 los espadas, 13 dolores de María. los 13 dolores de María. Entonces miremos, por ejemplo, repito, esto es corredentora. María en la cruz, Juan 19:25, miren qué dice el Evangelio. Juan 19. 25, en la crucifixión del Señor, y tú vas buscando 2 Lucas. Jesús, al ver a su Lucas madre 2:35. y junto a ella al discípulo a quien tanto amaba, dijo a su madre: Mujer, ahí tienes a tu hijo. Después dijo al discípulo:
ahí tienes a tu madre. Ella al pie de la cruz, sufriendo lo que sufre en silencio su hijo. Esa película de Mel Gibson, Ay, sí. extraordinaria, nos la muestra ella llena de dignidad, no llora, no suelta lágrimas materiales, pero se le ve el formidable y tremendo dolor que lleva en el corazón y que lleva en el rostro precisamente. Es la gran espada, yo diría que espada además untada de ají, me imagino. Uy, sí. No de ají, De esos picantes que le los gustan a picantes usted. feroces, sí. Espada untada de Es que no hay ni siquiera ají, comparación. claro. Que ella sufrió precisamente al pie de la cruz, la corredentora. Y no solo ella, sino a lo largo de la vida pública del Señor, viendo cómo lo despreciaban, cómo le ponían zancadilla, cómo lo traicionaban. Cada una era una espada de dolor para ella, comenzando inclusive por la propia, en el momento en que él quiere nacer, que es perseguida por el rey, como decía un niñito, por el rey Herodes. Bueno, entonces, ahí cuando tuvo que ir con San José y refugiarse en Egipto, y cómo el rey Herodes trata precisamente de asesinar a su hijo, la angustia de ella. Pero después a los 12 años, cuando el hijo se le pierde precisamente en el templo, que eso providencialmente el Señor lo quiso porque extrañamente dice también la palabra, nadie entra al reino de los cielos sino a través de una gran tribulación. De modo que una gran tribulación golpeó el corazón de María y el corazón de José. Ella fue acumulando dolores en su corazón precisamente para ofrecerlo al Señor y a través de eso conseguir la corredención, uniéndolos a los dolores de Cristo. En resumen, si Pablo y todos nosotros debemos ser corredentores, ¿le vamos a negar a María el título de corredentora? Es eminentísimo. Que le han puesto tanto problema al título de la corredentora, ¿no? Claro, pero mire que eso es lo más fácil del mundo de entender. Repito, si todos debemos ser corredentores, y si no somos corredentores no entramos al reino de los cielos, porque significa que rechazamos la cruz que Cristo nos dio. Si ella es corredentora, si todos son corredentores, perdón, ¿cómo que ella no es corredentora? A mayor título, ¿no es cierto? Sí, claro. Y con mayor razón. Bueno, hay otros punticos que quizás los tratemos en otra ocasión, pero vamos, porque ya nos dicen que nos quedan 5 minutos, y aquí el tiempo es verdugo. A la guillotina bueno, de allí. Entonces, a ver, Ana Cecilia tiene la palabra. Bueno, empiezo por decirles a las personas que me escriben, diciéndome dónde encuentran los libros del señor rector, los libros de Leo, Antisatanás y las bodas del rey. Les repito, en la Universidad La Gran Colombia, en la Facultad de Posgrados o en la Facultad de Educación. Me escriben también y me dicen que dónde consiguen el niño Jesús Emanuelito Grande. En la Facultad de Posgrados, quien lo quiera conseguir también está allá. Lo mismo que todo lo de Manuelito lo consiguen en la universidad. ¿Y qué les quiero decir en esta noche? Amemos a la Virgen. Ella nos busca, ella nos cuida, y ella es la intercesora ante su Hijo Jesús. Y de verdad, pongámosle ánimo al rosario de las advocaciones para que todas esas ataduras que hay en las familias, para que todas esas violaciones a las que han sido, de las que han sido víctimas muchas de las personas y que tienen ese resentimiento con los violadores de su familia, puedan tener paz en sus corazones. Orémosle mucho a la Santísima Virgen María por los enfermos, para que ella interceda por los enfermos, porque van muchísimo a pedirme que le diga a Emanuelito que llegue a tanto niño enfermo. Entonces yo les pido a todos ustedes que desde sus casas, de los lugares donde nos ven, hagamos cadena de oración por tanto niño enfermo. Hay un niñito de 1 mes y medio que lleva mucho tiempo en la clínica porque el médico no descubrió que la bilis de su hígado se había esparcido por todo su cuerpo. Le han hecho varias cirugías de 6 horas, un niño de mes y medio, y está entre la vida y la muerte. Y yo les pido que oremos por ese bebé porque está muy malito. Bueno, dos invitaciones. La primera es que para las personas que aún no lo han hecho,
los invitamos para que en este mes de mayo se consagren a la Virgen María. No importa a través de cuál método, yo recomiendo mucho el método San Luis María Griñón de Montfort, pero lo pueden hacer a través de cualquier método, es muy importante, se reciben grandes bendiciones a nivel personal, a nivel familiar, así que lo recomiendo muchísimo. También quiero invitarlos al congreso que realizará Teleamiga, congreso de sanación y liberación para romper ataduras físicas, económicas, espirituales. Va a ser con el padre Guillermo II Jiménez y con Iván Gutiérrez. Vamos a estar en Armenia este viernes a las 3 de la tarde en el Coliseo del Colegio de las Belenmitas, y también vamos a estar en Bogotá en el Colegio San Fasón. Quienes deseen tener mayor información se pueden comunicar al 312-433-7548. También para las personas que no pueden adquirir el libro del doctor José Galat de la Nueva Era, hay una forma muy fácil de ubicarlo en internet. La vez pasada habíamos dado una dirección, pero también se complica un poco, entonces aquí encontré un método muchísimo más fácil. Sencillamente ingresan a Google y escriben José Galat, La Nueva Era, y el primer link que le aparece, ese es sencillamente José Galat, libro La Nueva Era, y ahí ya le aparece el primer link, ahí está el libro descargado, aquí lo pueden encontrar. Bueno, gracias. ¿Listo? Rafael, tu minuto. Bueno, sobre tantas cosas de la Virgen que se nos quedaron en el tintero. Yo tengo un libro que se llama María, Reina y Madre de todos los hombres. Este libro tiene 27 atributos de la Virgen María. Allá en Belén lo pueden conseguir. Y van a conseguir los CD sobre la Virgen María y sobre los 13 dolores de María, que al leerlos y al escucharlos se sana mucha gente. Es muy impresionante. Los invito este domingo al seminario de sanación interior que tenemos una vez al mes con Beatriz Hincapié, que viene cada mes de Manizales, y viene la sanación de padres e hijos en este domingo. Intergeneracional, ¿no? Sanación entre padres e hijos, porque tenemos tantos problemas con los papás, con los hijos, con hijos endemoniados, hijos locos, con la papás crisis que abusan vive de el las mundo. hijas. Uy, las hijas, sí. Hoy, perdóneme que le diga, hoy una señora fue a decirme, el papá abusó de ella a los 5 años y tuvo un bebé del papá. No, es que nosotros eso me dejó a mí traumatizada. Nosotros tenemos diariamente los casos más atroces de lo que está pasando entre padres e hijos. Tenemos un grupo de oración de padres por hijos los viernes, pero el domingo está Beatriz Hincapié, que el Señor le ha dado esas 10 etapas de sanación interior, y entonces va a estar allá en Belén todo el día con nosotros. Mañana los invito a la Eucaristía, gratis, no se preocupen, con el Padre Joaco, el Padre Joaquín Climent, que vino de Barcelona, que es el exorcista oficial nombrado por el señor cardenal de Barcelona, que parece que sí cree en el diablo, entonces tiene exorcista nombrado. Y el Padre Joaco es muy querido en Colombia, porque él vivió 15 años en Colombia, y va a estar a las 11 dictando una conferencia y a las 12 celebrando la Eucaristía. Nos pueden acompañar gratis, no se preocupen, mañana los esperamos. Y el libro de la Virgen lo encuentran allá en Belén, y el último libro que piden tanto, de las profecías prodigiosas o asombrosas, que publicamos, allá está en Belén. Allá los esperamos, en Transversal 22 bis, 6035, Barrio San Luis. Dios los bendiga. Bueno, a mí me toca despedirme. Desafortunadamente apenas también tocamos, no sé, que se nos quedaron sin tratar algunos temas importantes sobre María. Voy a anunciarlos únicamente. María Virgen, Madre, Modelo, Maestra, Corredentora, Intercesora, Medianera, María Reina, María Bienaventurada, María sin pecado original, Hija de Sión, la llena de gracia, María la humilde, María mártir, María mujer. María no es diosa, pero está vestida de Dios, está vestida de sol. Miren, magnífica, resplandeciente, llena de amor, llena de solicitud por nosotros, que vive pendiente de sus hijos. Vayamos con toda confianza a ella, consagrémonos a ella, consagrémosle nuestra familia, consagrémonos nosotros, y no hagamos líos de la consagración. En últimas, con palabras de ustedes, me consagro a ti, mamá María, te consagro mi familia, te consagro mi hijo, mi trabajo, mis actividades, te consagro inclusive los deseos intensos de salir del pecado, y no puedo renunciar al pecado, te consagro no poder.
Mira a ver cómo haces tú, cómo me ayudas. Recelo, señora mía, la consagración más La más cortica sencilla, que la hay. más sencilla. Exacto. Bueno, entonces hasta la próxima y gracias a todos y gracias al doctor Rafael por habernos acompañado en este programa. Y bendita sea María, la reina de la nueva alianza, la madre de la nueva alianza. Mírenla esplendorosa y hermosa. Amén. Un café con Galat.